Hola a todas, bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer un vlog paso a paso con el maquillaje para hoy. Va a ser súper rápido, he querido poner la voz en off, lo grabé justo esta mañana antes de salir para el trabajo y no quería dejaros sin vídeo porque ya sabéis que subo vídeo los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Si queréis ver los pasos de la preparación de la piel, tanto la limpieza como la hidratación, podéis verlo en el blog anterior, que los hice con 6 productos coreanos de Stylevana. En este caso os comento todo lo que voy poniendo. El primer caso es una primer que hidrata muchísimo de Atashi. El segundo paso es una DD Cream que tiene factor 15, es súper luminosa, me gusta aplicarla con la esponjita de Atashi. Y bueno, pues la ponéis por toda la piel, esto hace como una segunda capa de piel porque es súper natural y la verdad que protege del sol, deja la piel muy hidratada, súper luminosa, efecto cara porcelana, efecto buena cara. Y cuando vais con prisa y no queréis poner base de maquillaje y es de día, por ejemplo, por la mañana, esto sería muy buena opción. En este caso yo sí que voy a poner base de maquillaje porque quería hacer un maquillaje completo, pero como podéis ver, la piel se queda súper luminosa y súper bonita. Por cierto, seguro que os habéis dado cuenta del arañazo que tengo en la nariz. Me desperté por la mañana con él, tuvo que ser soñando, y eso que tengo las uñas cortas, pero me arañé. Bueno, voy a seguir con el segundo paso, que es este labial de Oji, que simplemente lo pongo en el proceso de maquillaje porque hidrata muchísimo los labios. Está hecho con aceite y productos naturales y es una maravilla. Os recuerdo que en Oji tenéis un 15% de descuento con el código Carolina *Oji y todos los productos os los voy a dejar en la cajita de información para que con un solo enlace podáis acceder a todo lo que llevo en este vídeo. Esto es un antiojeras o una crema hidratante para el contorno de los ojos, que es un efecto inmediato de antibolsas, antioscuridad, anticansancio, antifatiga. Deja súper hidratada la zona del párpado y la zona de debajo del ojo, la ojera, y lo que hace es un efecto lifting en el párpado móvil y lo levanta hacia arriba. Viene fenomenal para esas mañanas en las que te levantas súper cansada y tienes mala cara y con ojeras marcadas, pues esto la verdad que ayuda muchísimo, es un producto que me gusta bastante. Además da muchísima luz y lo puedes aplicar en zonas donde quieras resaltar, como puede ser la punta de la nariz o encima del corazón del labio. Yo no sé de dónde me estáis viendo vosotras, yo estoy en Málaga y hace una humedad y un calor que es terrible. Yo, por ejemplo, no tengo aire acondicionado en casa y hace una humedad que la cara es todo el rato sudando. El siguiente paso es este producto de Benefit para las cejas. Es un gel marrón que viene con su cepillito y la verdad que queda súper natural. Las fija hacia arriba y las rellena. Y de una manera natural, no se ve demasiado artificial. Simplemente después puedes retirar con un bastoncillo del oído la parte que te haya salido y listo. Después me gusta fijar las cejas aún más con este gel transparente que también es de Benefit, que las dejo un poquito más para arriba y entonces ya no se mueven en todo el día. La base de maquillaje que voy a utilizar es de Oji y es súper hidratante, es fluida, líquida y la aplico con la brocha justo para el maquillaje, que también es de Oji y es súper suave con los pelitos, me encanta, y solo con poner una pulsación o dos ya tendríais suficiente para toda la cara. El resultado es maravilloso. Este color es el Cedar, el que yo uso. El color de la base de maquillaje siempre me gusta que sea un color clarito, más o menos del tono de tu piel, un tono por debajo, porque luego siempre lo puedes poner más bronceado con los coloretes y el corrector o el contorno con los polvos marrones. Pero si ya pones una base muy cargada con un color muy oscuro, la cara luego se ve como demasiado cargada de maquillaje. Así que yo siempre aconsejo que la base de maquillaje sea una base clarita del color de tu piel o incluso un pelín más clarita.
Como corrector de ojeras e iluminador voy a poner Touch Eclat de Yves Saint Laurent, que la verdad que es un clásico, seguro que lo conocéis, es súper popular, súper conocido. Este es un color clarito que lo pongo justo en la parte de la ojera y luego me gusta dar un poquito de luz en la nariz o justo en el corazón del labio. Como primer paso me gusta fundirlo con los dedos y luego con la esponjita, esta es de Oji, pues aplicarlo bastante bien para extenderlo por toda la zona del ojo. El siguiente paso sería el contorno, o sea, hacer el contorno con estos tres productos de Oji que tiene el color marrón chocolate, el color rosita para las mejillas y el iluminador. Entonces empiezo a poner el marrón chocolate en todas las zonas que quiero profundizar y marcar. Y luego el rosado lo pongo en las mejillas y luego como toque final el iluminador. Ahora voy a comenzar con los labios, retiro el aceite hidratante que me puse de Oji para poder poner el perfilador y el labial. Este perfilador es de Mercadona, de Deli Plus, es marrón oscuro. La verdad que me encanta y lo puedo poner tanto como perfilador como de lápiz para ojos también para profundizar un poco la mirada. Como veis, la parte de los laterales del labio, lo que es la comisura del labio, siempre va hacia adentro. El lápiz lo marcáis hacia adentro y la parte de central del labio, tanto el corazón como la parte baja, sí que podéis salir un poquito para dar más volumen, pero luego tiráis hacia adentro hasta la comisura del labio y así el labio parece mucho más grande. Y luego lo difumino con una brochita para que cuando aplique el labial no se vea demasiado el corte del perfilador. El labial que voy a utilizar es de L'Oreal y la verdad que es súper cremoso, súper luminoso, tiene brillo y es un color precioso, es un marrón rosado. Os dejo el número en la cajita de descripción con el enlace directo
pero la verdad que dura bastante y los labios se quedan con un color preciosísimo. Y esto siempre lo hago, que me encanta, que es poner un poquito de rubor en las mejillas con el mismo labial que utilizo para unificar el tono. Y este producto que es para las cejas a mí me viene fenomenal para hacer algunas pequitas en las mejillas y en la nariz, porque es como un delineador fijo y tiene un color marrón clarito que para mi gusto en las cejas queda muy claro, pero sí como para poner pecas viene súper bonito. Y con el mismo lápiz que usé para hacer el perfilador en el labio, me hago la línea marrón por debajo del ojo y también por dentro, pero solo la parte de abajo. Hoy no voy a pintar la parte de arriba. Y ahora como máscara de pestañas uso la de Yves Saint Laurent en color negro. Esta es una máscara que deja unas pestañas súper voluminosas y súper largas. Depende de cuántas capas le pongas. Con 2 capas va perfecto. Ahora aplico los polvos translúcidos, que la verdad, como hace tantísima calor, la cara brilla mucho y lo pongo justo debajo del ojo y en los laterales de la nariz. Esos polvos son de OG y la verdad que son de minerales y deja la piel súper bonita. Y para resaltar aún más el pómulo, le pongo los de color chocolate, que son preciosos, tanto para hacer las marcaciones como para dar volumen al pómulo. Y como no, toque final, la bruma de plantas botánicas de Oji, que fija maquillaje, da luz e hidrata, que me súper encanta. El cabello lo voy a dejar natural, o sea que se seque directamente con el aire y con el sol. Y ahora os enseño el outfit que llevo. Aquí podéis ver el maquillaje con la luz natural del sol. Y también os quiero enseñar mi perfume favorito, bueno, uno de ellos, que es Crystal Noir de Versace o de Parfum. La verdad que huele fenomenal. Siempre que me lo pongo la gente pregunta qué llevo puesto. Y tengo muchos, pero con este es como wow. Y os enseño de forma express el outfit que llevo hoy, que es este pantalón palazo corto de Carolina Pérez de Estudio. El cinturón también. Y el top es antiguo, que lo tenía en el armario, creo que era de Zara o de Bershka. Os mando un beso grande.